Bueno, pues bienvenidos nuevamente a un tema más de nutrición basada en evidencias. Vamos a presentar el tema de búsqueda especializada en bases de datos. Este curso pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, como profesores de esta asignatura nos encontramos un servidor, el doctor Marcos Galván García, y la maestra en Ciencias en Nutrición, Celina Ramírez Ramírez. Bueno, debemos partir, ¿no? Debemos partir porque para poder hacer nutrición basada en evidencias, lo primero que debemos aprender es hacer preguntas, ¿no? Ya este es el primer paso de la nutrición basada en evidencias. Y ahí hablábamos en el tema anterior que no solamente se trata de hacerse preguntas simples, sino de hacer preguntas tanto clínicas como poblacionales sobre problemas de nutrición para los cuales no tenemos una respuesta concreta y clara. Así es que la capacidad de preguntarse, pues es lo que detona finalmente el que utilicemos estas nuevas metodologías para poder entonces, pues actuar en consecuencia y poder tener una buena evidencia. Ahora, no hay preguntas si no tenemos un contexto. Eso creo que todos lo tenemos claro. Aquí tenemos una pregunta: ¿qué tan saludable es beber vino tinto? Esto es una pregunta muy coloquial, ¿no? Nos puede preguntar nuestro vecino, nos puede preguntar el chofer del Uber o del taxi, incluso nuestros compañeros, familiares, sobre todo en estas épocas de brindis, pues, ¿qué tan saludable es beber vino tinto? Y tiene mucho fundamento esta pregunta. Si buscamos información rápida, este es un blog, ¿no? del vino, pues hay aquí al menos 15, ¿no? 15 ítems positivos: retarda el envejecimiento, es un aliado para bajar de peso, podemos tratar las infecciones de las encías, protege contra las quemaduras solares, limpia nuestro paladar, reduce el riesgo de depresión, excelente para nuestra salud cardíaca. Muchas de estas recomendaciones están basadas, sí, en alguna evidencia, pero probablemente no del todo confirmada. Dice que aumentan los niveles de ácidos grasos omega 3, ¿no? Y probablemente no sea tan cierto. Tal vez se tome de la recomendación de la dieta mediterránea, donde efectivamente pues, hay ácidos grasos omega 3, pero presentes en toda la dieta, no en el vino. Y bueno, podemos tener un sinfín de recomendaciones y de los beneficios, ¿no? Por ahí alguna vez ya también se ha hecho popular de que tomar una copa de vino es equivalente a hacer una hora de actividad física, lo cual evidentemente pues tiene poca evidencia científica detrás, ¿no? Es decir, las afirmaciones anteriores pues no están basadas en una búsqueda especializada de información, están basadas pues en el blog de una persona que se dio a la tarea de consultar algunas fuentes de información y escribir un blog para la gente común que no basa, ¿no? su actuar en la evidencia científica, sino en lo que va escuchando. Y ese es un quehacer muy importante que tenemos los profesionales de la nutrición, que tenemos que poner al alcance de todos esta información científica para que podamos tener en la población, pues, prácticas saludables, ¿no? Conductas saludables basadas en evidencia científica. Creo que es muy grande el objetivo que tiene la nutrición basada en evidencias. Por un lado, un proceso de búsqueda especializada, podríamos decir que una vez que tenemos un problema de investigación, una pregunta tipo PICOR, pues primero deberíamos de identificar, descubrir, localizar, adquirir y consultar esa información. Después tendríamos que seleccionar y recopilar la información, aquella información que es pertinente, para finalmente resumir y analizar críticamente esta información que nos permita dar una conclusión o respuesta a este problema de investigación. Entonces, pero ¿cómo realizo una búsqueda especializada de información? La he escuchado,
puedo tener cierta experiencia, pero sin embargo no siempre tengo todos los elementos para hacer una búsqueda especializada. Bueno, esta sesión se trata de eso, ¿no? Vamos a mostrar los pasos que debo seguir para hacer una búsqueda especializada de información científica. Número 1 son los recursos. ¿Qué recursos tengo a la mano? Todos sabemos que evidentemente necesito hacer unas búsquedas y que actualmente estas búsquedas pues, se hacen en la red, ¿no? Antiguamente íbamos a las grandes bibliotecas a buscar la información, las revistas científicas. Actualmente la ventaja que tiene la virtualidad pues es que hoy tenemos recursos digitales. Entonces, una de las primeras recomendaciones es no ir muy lejos y empezar por consultar nuestra biblioteca digital. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tenemos algunos recursos que podemos utilizar para poder realizar una búsqueda de la literatura. Aquí les dejo la dirección. También hay otras, ¿no? Bibliotecas, ¿no? Aquí, por ejemplo, les dejo una biblioguía de la UAM, que ahí lo que vamos a encontrar, pues son revistas o recursos como libros que tienen que ver con las ciencias de alimentación. Y ahí también están recursos de revistas de nutrición. Un recurso que hace rato ya les hablaba, pues es la biblioteca Cochrane, ¿no? Donde también hay una versión en español, también está la versión en inglés, y que tiene importantes recursos que puedo utilizar para hacer una búsqueda de la literatura. Yo, de hecho, actualmente, si tengo una pregunta, lo primero que voy a buscar es una revisión Cochrane, porque yo sé que la metodología que han seguido es muy estricta y voy a obtener una respuesta pues inmediata. Otros recursos, pues es ese cielo que integra todas las revistas que se publican a nivel de Iberoamérica y que incluido pues está por supuesto nuestro país México. Y un recurso que frecuentemente todos los que nos dedicamos al área de biomédicas pues recurrimos, que es el PubMed, que es el de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que reúne una gran cantidad de recursos, a nivel mundial, ¿no? Aquí vean, ¿no? Compila más de 32 millones de citaciones de revistas biomédicas. Así que bueno, tenemos un potencial enorme y es uno de los primeros recursos que utilizamos para hacer búsquedas especializadas en el tema de nutrición basada en evidencias. Otro de los recursos que no hay que menospreciar pues, es Google Académico. Google Académico nos puede ayudar para tener una visión completa del tema, ya que nos muestra no solamente artículos científicos, sino también nos va a proporcionar, tanto en inglés como en español, pues recursos como tesis. A veces las tesis doctorales, por ejemplo, son un buen recurso de información, porque además recordemos que quien ya hizo esa tesis ya hizo una síntesis de información. Puede ser un buen recurso, un libro, algo que no encontramos en otro lado, un informe técnico, ¿no? Que son, por supuesto, muy valiosos y que a veces para temas muy específicos, pues no tenemos información. Entonces está Google Académico, así es que por recursos existen varios, ¿no? Ahora, el paso número 2 es una pregunta específica tipo pico. Vamos a utilizar la pregunta tipo pico porque es una de las más, digamos, sencillas que existen. Entonces, yo aquí ya les preparé algunas preguntas. Por ejemplo, en esta dice, en personas adultas, es decir, está la población sanas, el consumo regular de vino tinto previene el desarrollo de enfermedades coronarias. Entonces ahí tenemos la intervención, que es el consumo de vino tinto. Y la respuesta, pues es la enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la comparación? En comparación con aquellas personas que no consumen vino tinto. De hecho, aquí, si uno entra a esta dirección que les puse acá, ahí vamos a tener un artículo que nos va a hablar sobre este tema y probablemente pudiéramos dar una respuesta. En mujeres embarazadas, el consumo de probióticos previene la diabetes gestacional y consecuencias en el recién nacido. Nuevamente, ¿dónde está la P? Mujeres embarazadas.
La intervención es el consumo de probióticos y la respuesta o la UCAN es la diabetes gestacional y consecuencias del recién nacido. Cuando no ponemos en comparación con qué, pues de sobra está decir, pues que se está comparando contra los que no consumen probióticos. Es decir, tenemos grupo de intervención, grupo control. Sin embargo, para fines didácticos, yo les sugiero que sigan el modelo número 1, donde podemos establecer, tener todos los elementos de la pregunta. Hay otras, por ejemplo, ¿qué funciona para reducir el comportamiento sedentario en los adultos mayores ambulatorios? Es una pregunta de intervención poblacional. Entonces, pues ya se han hecho revisiones sistemáticas al respecto. De hecho, la que les pongo acá, pues es una revisión Cochrane, una síntesis de la literatura muy importante, donde puedo obtener una conclusión, ¿no? Y con base en eso, como profesional de la salud, puedo generar una recomendación. Algo muy relevante que no puedo dejar de comentar. No podemos hacer recomendaciones basadas en un solo artículo científico. Eso nos debe quedar claro. ¿Por qué? Porque si no vamos a aparecer influencers, ¿no? Aquellos que leen un artículo y piensan que tienen la mejor evidencia porque salió el día de ayer en el American Journal of Clinical Nutrition. No puedo hacer recomendación basada en un artículo científico. Es uno de los primeros principios básicos que debemos aprender. Quiero una recomendación rápida, están las revisiones sistemáticas, pero tengo que revisar cuándo salió esa revisión sistemática. Salió hace 10 años, ya es una revisión sistemática que no está vigente. Salió hace 5 años, tampoco está vigente. Pero es la última que hay. Bueno, la considero, pero voy a buscar evidencia reciente para poder contrastar lo que dice la revisión sistemática versus lo que dicen los últimos artículos científicos. Entonces, mucho cuidado, no hacer recomendaciones basadas en un solo artículo científico. Número 3. Una vez que tengo la pregunta identificada, necesito tener muy definidos palabras descriptivas, a nosotros llamamos descriptores en salud, que nos permitan buscar información científica, ¿no? También se llaman términos mesh, ¿no? Los términos o frases cortas que han sido aprobadas por un grupo de expertos para saber cómo le vamos a denominar, por ejemplo, a la diabetes tipo 2, ¿no? Es decir, diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. Pero, ¿cuál es la palabra? Bueno, los MESH o los Medical Subject Heading, pues es el vocabulario que se utiliza en Medline o en PubMed para buscar información y dice que consta más de 33,000 términos. Ahorita vamos a entrar a ver cómo se manejan los términos MESH. Y en general en salud decimos que debemos manejar un thesaurus, es decir, un lenguaje artificial que utiliza un vocabulario controlado para manejar términos específicos de cosas o fenómenos. Ahora, ¿qué otra cosa necesito saber? Bueno, necesito también saber los operadores lógicos, ¿no? Que permiten realizar búsquedas complejas cuando no solamente voy a buscar un término mesh, sino son varios términos. Y entonces ahí puedo entonces utilizar los términos END o AND, que es el y que este gráfico lo muestra muy específico. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, obesidad de niños, pues, childhood obesity, ¿no? Y diabetes, ¿no? Entonces voy a poner childhood diabetes, childhood obesity and diabetes. Y entonces me va a excluir, ¿no? Me va a excluir cuando solamente encuentre childhood obesity o cuando solamente encuentre diabetes. Y solo me va a reportar cuando se encuentran los dos términos. Ahora, si yo utilizo el OR, todo lo contrario, me va a incluir todo lo que encuentre. Ahora, si yo le pongo el NOT, entonces, childhood obesity, not diabetes. Entonces, no me va a incluir nada de diabetes. Entonces, cuando estén unidos diabetes y childhood obesity, no me va a incluir en la búsqueda. Por eso es muy importante los operadores booleanos para hacer este tipo de búsquedas.
Aquí, ¿qué sigue? Bueno, pues una vez que yo tengo mi pregunta, número 1, saber los recursos. Número 2, hacer la pregunta. Número 3, tener las palabras clave y o términos mesh definidos. Y utilizar operadores booleanos. Aquí pusimos esta pregunta: en personas sanas, el consumo regular de vino tinto lo protegen contra el desarrollo de enfermedad cardiovascular en comparación con aquellos que no lo consumen. Aquí están mis palabras clave. Yo sugiero que hagan una tabla. Esto mismo les sugiero para que puedan realizar su práctica, donde pongan la palabra clave en español. ¿Cuáles son los elementos benéficos del vino tinto? Pues los compuestos fenólicos, ¿no? Traducido al inglés, polifenoles. Sinónimos: uno de los polifenoles más importantes presentes en el vino es el resveratrol, por eso lo puse aquí. Puede haber otros polifenoles. Vino tinto, así lo conocemos en español, en inglés red wine. Sinónimos: no tuvimos otro sinónimo. Prevención, pues, prevention. Enfermedad cardiovascular, cardiovascular disease. Como sinónimo, vascular health, es decir, lo contrario, salud vascular. Presión arterial, que es un indicador de la enfermedad vascular. Y consumo regular, ¿no? O low consumption, ¿no? Bueno, y esos términos, ¿no? Personas, human, population, son los que nos pueden ayudar entonces a hacer nuestra búsqueda. Ahora, cuando yo ya voy a hacer mi búsqueda, tengo dos alternativas. La alternativa que hemos venido utilizando y que empleamos algunas veces, pues se queda muy limitada, y es a lo que nosotros le llamamos búsqueda simple en PubMed con operadores booleanos. Entonces aquí lo que hago es irme directamente a la página de PubMed, abrirla, tecleo mis términos, ¿no? Como yo ya identifiqué mis términos que son sinónimos, entonces ahí sí aplico red wine o polifenols o resveratrol. Entonces, si en cualquiera de los artículos aparece esta palabra, me lo va a dar, ¿no? Ahora, el AND, pues está la prevención, AND, vascular health, AND, cardiovascular disease, or blood pressure, ¿no? Es decir, que como sinónimo de enfermedad cardiovascular estamos hablando también de la presión arterial. Y también queremos que nos los dé en el bajo consumo y que esto sea en humanos. Tal vez también pudimos haber agregado el not experimental, ¿no? Es decir, no en animales de experimentación, también podemos, ¿no? Not mouse, ¿no? O sea, que no en ratas, ¿no? Los estudios. Bueno, pero esta es una manera, pues, de mostrarles lo que hay. Y aquí, con esto, pues dice que obtuvo 7 resultados solamente. Y esa es una búsqueda simple. Y obviamente puedo determinar mi búsqueda. Aquí, por ejemplo, la búsqueda estuvo determinada entre 2012 y 2021, es decir, casi los últimos 10 años. Actualmente ya la podemos hacer los 10 años, 2012, 2022. Sin embargo, lo recomendable no es hacer búsquedas simples, ¿no? Lo que nos están pidiendo, incluso nuestra práctica, es hacer, pues, búsquedas con términos mesh y operadores booleanos completa. Entonces, para eso, yo estoy utilizando, pues, los términos que ya hemos definido y que cuando yo abra la página del PubMed, pues me dirige a hacer una búsqueda avanzada, no una búsqueda simple. Ahorita vamos a hacer el ejercicio para que vean en términos reales cómo opera, pero pues la idea es esa, la idea es que no la haga, no la haga como una búsqueda simple, sino que yo la haga como una búsqueda con los términos mesh. Entonces vamos a abrir la página del PubMed.
Pues aquí vamos a entrar a la página. Yo espero que se siga viendo esta presentación. Y vamos entonces, ¿no?, vamos a mostrar cómo podemos hacer pues nuestra búsqueda en PubMed. Aquí la tenemos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar y tengo que buscar los términos mesh. Aquí me va a decir mesh. Entonces voy a entrar ahí. Y ahora, aquí puedo entonces, ¿no?, buscar algunas palabras como términos mesh, ¿no? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, vascular. Enfermedad vascular, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Nos aparece como vascular diseases. Es muy importante. Y acá ahora lo que vamos a encontrar es que define qué es vascular disease. Entonces dice, bueno, es una patología que involucra los niveles de presión, ¿no?, a nivel circulatorio, y esto además incluye pues las enfermedades a nivel de arteria, a nivel de venas y todo el resto del sistema vascular. A eso se refiere. Además dice pues que pues como subheading, es decir, como subtítulos de este mismo tema, pues puedo buscar todo esto. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que vascular disease pues está relacionada con todo este tipo de patologías. Entonces, miren el enorme, ¿no?, el enorme listado que nos da. Bueno, y todos esos son términos mesh que se utilizan para poder realizar búsquedas avanzadas de información. Y ustedes acá, pues bueno, tienen otros recursos que pueden utilizar. En este caso, pues vamos a emplear nuestros términos mesh. Entonces, vamos a usar, ¿no?, nuestro término. Vamos a regresarnos. Aquí nos está diciendo, bueno, empezamos por introducir nuestro término mesh, nos los va a dar, y después acá al lado derecho, y escribimos mal, por eso no nos está dando correctamente, al lado derecho nos va a aparecer una caja de búsqueda, ¿no? Voy a poner vascular disease. Entonces ahora le voy a agregar, de acuerdo a nuestra búsqueda que estamos haciendo, vamos a tener, ¿no?, no solamente ese término, sino además tenemos otros, ¿no? Tenemos el de blood pressure y también tenemos, evidentemente, pues nuestra intervención. Entonces vamos a decirle que además nos dé el ORT de y aquí ya lo empezó a anotar, si ustedes se dan cuenta. Voy a buscar ahora el siguiente término. Vamos a buscar ahora el siguiente término que tiene que ver con la presión arterial, ¿no? Y ahí está nuestro siguiente término, blood pressure, ¿no?, or blood. Y aquí están todas las formas con las que podemos encontrar nuestro término mesh. Vamos a decirle que nos los agregue. Creo que nos agregue como un ORT. Para que lo pueda hacer. Y así nosotros pues vamos poniendo todos nuestros términos mesh que vamos a buscar, y al final
pues nos va a quedar una cajita de este tipo para que podamos hacer nuestra búsqueda. Eso es lo que va a ocurrir. Y entonces con esta caja de búsqueda, pues ya puedo hacer mi búsqueda de información. Aquí si se fijan, pues ahora nos da 1673 resultados. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues bueno, ahora lo que sigue, pues es seleccionar la información que queremos. Hay uno de alcohol consumption, ¿no? Habría que entrar, ¿no? ¿Cómo se hace la selección de la literatura? Bueno, es un paso más adelante. Ahorita estamos en la búsqueda, pero aquí lo que podemos ver en el PubMed, pues es que de 1969 a 2022, pues tenemos 1673 resultados. Esto evidentemente, pues lo puedo delimitar, lo puedo llevar a los últimos 10 años. Vamos a llevarlo, 2012, 2008, es decir, desde 2010, ¿cuántas tengo? Tengo 520 resultados. Entonces, ahora ya puedo buscar, pues, toda la información que ando tratando de obtener para dar respuesta a esta pregunta que tenemos de, bueno, ¿qué tan benéfico es el consumo de vino para la salud cardiovascular? De esta manera, pues nos queda nuestra caja de búsqueda con términos mesh y operadores booleanos, ¿no? Hay algunos tutoriales que pueden utilizar también para hacer pues este tipo de búsqueda. Nosotros lo filtramos en los últimos 10 años, pero obviamente podemos incluir toda la información. Bueno, pues esta ha sido entonces la lección sobre cómo hacer búsquedas avanzadas de información. Nos gustaría saber qué es lo más importante o significativo que has aprendido durante esta sesión. Pueden hacer comentarios cuando esté este video en YouTube. Si tienen algunas preguntas que se quedaron sin contestar, pues también pueden hacerlas por el mismo medio, por las redes sociales, por el grupo Nube o de manera presencial cuando podamos estar en clase. ¿Y qué ayuda adicional necesitamos para completar la práctica número 2? Que este es el material que estamos utilizando para que ustedes puedan realizar con éxito su práctica número 2. Así es que eso sería todo por nuestra parte y pues vamos a seguir formándonos en este tema.